Buenas noches, Foster. Mi nombre es Kevin. Tengo 26 años de edad y soy originario de un pequeño pueblo en el estado de Guerrero. Te quiero contar un par de historias paranormales que le han sucedido a unos compañeros que han trabajado en este lugar, así como también a mí, que en alguna ocasión llegué a presenciar con mis propios ojos. Primero que nada, para ponerte en contexto, este es un pueblo muy pequeño, a decir verdad, y la única gasolinera que hay aquí es en las afueras de la ciudad. Como dije, es un pequeño pueblo. Lo recorres todo en menos de 10 minutos en carro, pero la estación de gasolina sí se encuentra como unos 15 o 20 minutos, por lo que básicamente se encuentra en medio de la nada. Y es que si avanzas un par de kilómetros, pues ya se empiezan a ver las casas y negocios locales del pueblo, pero prácticamente, como a unos 2 kilómetros a la redonda, está completamente despoblado. Hay un par de terrenos baldíos a los costados, y lo demás es puro monte y árboles. Claro, durante el día no da ningún mal aspecto, hasta se ve bonito, podría llegar a decirse. Sin embargo, durante la noche, toda esta perspectiva cambia totalmente. Y es que la soledad del lugar, acompañado por las fuertes ráfagas de viento que dan durante la noche, hace que este lugar sea un tanto tétrico. En fin, en este lugar nos manejamos por 3 turnos. Yo normalmente estoy en el de la tarde, aunque como el de la noche solo lo cubre una persona. A veces cuando él no puede asistir por cualquier razón o en sus días de descanso, nos toca rolar a los demás para poder cubrir ese turno. Pues bueno, ahora con todo ese contexto, te contaré un par de cosas que me han sucedido a mí y a un compañero. En una ocasión, hace un par de meses atrás, me comentaron que yo debía cubrir el turno nocturno durante unas noches, ya que mi compañero se ausentaría durante algunos días y no vendría a trabajar. A mí no me dio ningún problema. Para mí es muy normal siempre desvelarme entreteniéndome en cualquier cosa y dormirme muy tarde por la noche, así que no le vi mayor inconveniente. Yo entré a este lugar no hace mucho, poco menos de un año, por lo que sería la primera vez que tendría que estar en el turno nocturno, pero ya tenía la suficiente experiencia en el tiempo que llevaba trabajando como para no sentirme nervioso en lo absoluto. A mí nunca me había tocado ver la soledad de este lugar en altas horas de la noche, así que en un principio no me intimidó en lo absoluto. Sin embargo, el compañero que tenía de turno normalmente me advirtió algo, y es que al parecer él había escuchado que sucedían cosas raras durante la madrugada, pero que no me asustara. Yo, un poco intrigado, le pregunté que a qué se refería, y él me dijo que a él no le constaba, pero que el del turno de la noche ya le había contado en un par de ocasiones que durante la madrugada se podían escuchar ruidos extraños, aunque este no se lo supo describir muy bien, pero que más allá de eso nunca le había pasado nada malo. O bueno, eso me dijo en un principio. Yo la verdad es que no creo mucho en estas cosas paranormales, pero me encanta escuchar historias de terror y cosas sobre el tema, pero en realidad nunca me había pasado nada extraño en mi vida, por lo que yo simplemente lo tomaba como entretenimiento y nada más. Sin embargo, más temprano que tarde me daría cuenta que esto de los entes sobrenaturales sí son reales. Ya durante la tarde-noche llegué para cubrir el puesto. Mis otros 2 compañeros se despidieron de mí y me dejaron en ese lugar solo. Al ser la única gasolinera de ese lugar, es normal que todos los habitantes del pueblo vayan a cargar combustible en esta estación, ya que la siguiente gasolinera se encuentra como a 40 minutos de aquí. Así que constantemente, durante el día, había muchos vehículos rondando por el lugar, y la noche no sería la excepción. Sin embargo, hay un lapso en que todo se queda demasiado solo. Por ahí de las 3, 4 de la madrugada, ya casi no se ve ningún carro pasar. Si al caso algún autobús que se va trasladando hacia otra ciudad o pueblo, pero no es muy común verlos, por lo que al pasar las horas
me quedé en completa soledad en ese lugar. Ya había llevado mi teléfono celular para entretenerme un rato, para que se me pasara más rápido el tiempo. Me estaba distrayendo precisamente escuchando historias de terror, cuando de pronto empecé a escuchar una respiración muy pesada, como si alguien o algo estuviera muy cerca de ahí y le estuviera costando respirar. Volteé a ver a mi alrededor, pero no había absolutamente nada. Solamente había oscuridad. Ni siquiera había alumbrado público. La única luz que se veía cercana era la de la misma estación de gasolina, así como también la de la luna que iluminaba los árboles y matorrales que había por los alrededores. Por lo que, pensando en que tal vez me estaba sugestionando por las historias de terror que estaba escuchando, pensé que tal vez solo había sido producto de mi imaginación y le oprimí otra vez al play para seguir escuchando, cuando de pronto vi algo que pasó del otro lado, donde estaban los baños. Estos baños se encuentran protegidos con unos torniquetes y claramente pude escuchar como si alguien o algo los estuviera moviendo. Esto se me hizo completamente extraño, ya que, como dije, está muy lejos del pueblo la estación de gasolina. Así que empecé a buscar a los alrededores de la carretera. Tal vez algún carro se había detenido y no lo había visto por estar distraído, pero no se veía absolutamente nada. Esto se me hizo completamente extraño. Lo primero que pensé fue que tal vez era algún cliente que se había quedado varado el auto en la carretera, y por alguna razón lo primero que había hecho fue pasar al baño en lugar de hablarme. Lo sé, una excusa tonta, pero de alguna forma quería crear una justificación de esa sombra extraña que había sentido pasar y el ruido metálico que había escuchado, por lo que le clavé la mirada fijamente a los torniquetes que estaban en la entrada del baño. Los segundos se convirtieron en minutos y no vi nada de movimiento, por lo que, un poco intrigado, decidí levantarme para ir a revisar el interior de estos y no quedarme con la duda. Así que me levanté de la isla en la que estaba sentado y empecé a caminar con un poco de miedo hacia los baños. Al irme acercando, pude confirmar mis sospechas, y es que claramente escuché cómo abrieron la llave del lavabo y se escuchaba el agua correr, por lo que, tranquilizándome un poco, decidí esperar a que la persona de adentro saliera. Seguramente le dio una urgencia estomacal o algo por el estilo. Sin embargo, los minutos pasaban y nada de nada. Yo ya me había regresado a mi isla, pero ya habían pasado más de 10 minutos desde que había escuchado el agua correr, así que decidí echar un vistazo. Entré con la llave que tenemos para ver si tal vez la persona de adentro se había desmayado o necesitaba ayuda o algo así. Sin embargo, al entrar, no encontré a ninguna persona adentro. Solo había dos cosas raras, y es que efectivamente la llave del agua aún se encontraba abierta. Sin embargo, también pude notar que el espejo del baño se encontraba totalmente empañado, lo cual era imposible para la temperatura que había en ese momento. Revisé los cubículos del baño a fondo, uno por uno, pero no había nadie en ese lugar. Incluso la ventana se encontraba con protecciones metálicas para que nadie pudiera entrar ni salir del baño por ahí. Sin embargo, no había rastro de nada ni de nadie. Un poco extrañado y sin poderle dar alguna explicación lógica, decidí regresar a mi isla de trabajo. En ese momento ya me encontraba algo nervioso. Aún no llegaba al punto en que empezaba a sentir miedo, pero ya me sentía bastante incómodo con la situación tan extraña que estaba experimentando en ese momento. Tras unos minutos de completa incertidumbre, pude vislumbrar a unos pocos metros de distancia que se estaba acercando una mujer. Ya se veía algo grande de edad, andaría como en unos 45 años aproximadamente. Sus ropas eran un poco raras. Si bien este es un pequeño pueblo, ella vestía más bien como si viniera de alguna comunidad indígena o algo por el estilo, aunque sus rasgos no eran propios de esta misma. Tenía un vestido largo que le cubría todo el cuerpo,
y no le dejaba ver más que las manos y la cabeza. Al verla acercarse, me levanté para preguntarle si podía ayudarle en algo. Recordemos que esta gasolinera se encontraba a las afueras de la ciudad, así que era muy difícil que una persona llegara caminando por esos rumbos. Y que yo sepa, no hay comunidades ni casas cercas de esta zona. Al acercarse, se me quedó viendo unos segundos y me pidió un vaso de agua. En ese momento, yo no tenía a la mano más que una pequeña botella de agua que había rellenado del contenedor de la oficina. Así que, como un acto de buena fe, decidí darle la botella de plástico para que se la tomara. Ella la bebió completamente. Tampoco era mucho, poco más de medio litro. Una vez que terminó, me agradeció y empezó a caminar rumbo a los árboles. Yo le clavé la mirada fijamente, ya que se me hacía completamente extraño que se fuera por ahí. Ya cuando se estaba alejando lo suficiente, pude ver cómo se transformó su cuerpo y pasó de ser un humano a ser alguna clase de animal en 4 patas, ya que se encogió y empezó a correr. Esto me dejó en completo shock por la impresión de lo que estaba sucediendo. Me quedé viendo hacia la nada, hasta que tras unos minutos volví en mí, gracias a un carro que llegó a cargar gasolina. Por el miedo que sentí, no quería quedarme con eso en el pecho, por lo que me animé a contarle lo que me había pasado al conductor de ese automóvil, aunque este no me creyó mucho, pues se me quedó viendo de una forma muy extraña, como pensando que tal vez estaba alucinando por desvelarme, o tal vez por usar sustancias ilícitas, recreativas. Ya durante el resto del turno, no me sucedió nada más extraño, así que ya al finalizar, cuando llegaron mis relevos al turno de la mañana, decidí contarles lo que me había pasado. Estos, si bien me miraron un tanto sorprendidos por lo que les había dicho, igual me dijeron que al compañero del turno nocturno seguido le pasaban cosas raras, debido a la fuerte impresión que tenía por ese encuentro paranormal. Decidí quedarme platicando un rato con mis compañeros, ya que estos me empezaron a contar un par de cosas que les había pasado en ese lugar. Uno de ellos me dijo que también ya había varios automovilistas que les decían sobre un niño que estaba jugando en la gasolinera con una pelota y que deberían de tener cuidado con él, ya que podía ocasionar algún accidente al no tener la supervisión necesaria. Sin embargo, en la gasolinera no había ningún niño. Estaba prohibido traer a tus hijos a la jornada laboral, por lo mismo de que es muy peligroso. También me contaron que a veces veían gente caminando por áreas restringidas de uso exclusivo para empleados, y al acercarse para decirles que no podían estar ahí, estos simplemente desaparecían de la nada y ya no lograban verlos. Sin embargo, me dijeron que ese tipo de cosas eran hasta cierto punto ligeras, que el del turno nocturno tenía historias más pesadas. Ya después de unos minutos, decidí irme a descansar. Ya con el tiempo, me le acerqué al compañero que cubría el turno de la noche para contarle esto. Y él me dijo que efectivamente había presenciado cosas parecidas y aprovechó para contarme algo que le sucedió a él. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende el video y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Su nombre es Tomás. Él ya es un señor grande. Tiene 43 años y lleva varios años trabajando aquí. Él me contó que él sí es más creyente de este tipo de cosas y que en alguna ocasión una bruja le llegó a ofrecer un trato a cambio de riquezas. Dice que un día una anciana se le acercó en la madrugada. Obviamente eso desde un principio lo asustó, y más por el hecho de que pues prácticamente era de madrugada. Totalmente imposible que alguien anduviera merodeando por ese lugar. Se le presentó como una bruja desde el principio y le dijo que le quería ofrecer hacer un pacto. Resulta que muy cerca de ahí, a un par de kilómetros, hay unas parcelas de cultivo que el dueño comúnmente utilizaba mano de obra barata. Aparte de los campesinos pobres,
también utilizaba niños para recoger los frutos, producto de la cosecha, que se daban durante la temporada. Claramente el patrón no les ofrecía ningún tipo de transporte y la paga era una miseria. Estos niños comúnmente eran desamparados o niños que sus padres no se hacían responsables de ellos, o en el peor de los casos, que los mismos padres los obligaban a trabajar en este tipo de lugares, por lo que esos niños podían ser vulnerables. Así que le pidió que tomara uno de los niños, engañándolo, para que ella se lo pudiera llevar. El trato era que fuera que los viera muy temprano, por la madrugada yendo al trabajo, o tal vez ya muy noche, regresando a sus hogares. Había uno que otro niño que decidía moverse en bicicleta, ya que no había transporte público a esas horas. Que en esas ocasiones en que viera a los niños pasando por ahí, que aprovechara para ofrecerles algún refresco o les engañara de cualquier forma para que se quedaran ahí conmigo un rato, y que ella pasaría por ellos a recogerlos y llevárselos. A cambio, le ofreció darle riquezas. Si bien el trato no era darle dinero como tal, sino más bien hacerle que le fuera bien en la vida en general, aún así podría mejorar su vida completamente. Ella le dijo que le daría una probada de su poder durante una semana para que se lo pensara y tomara una decisión de si aceptar su oferta o no. Cuando le dijo esto, él simplemente pensó que sería una anciana loca que padecía de sus facultades mentales o algo por el estilo, ya que después de esto simplemente desapareció de la nada. Sin embargo, los días siguientes empezó a irle muy bien en la vida. Todo empezó por la mañana, cuando iba caminando rumbo a tomar el transporte público para regresar a su hogar, y se encontró una cartera tirada con dinero en su interior. Al principio, le pareció una simple coincidencia, así que no le tomó mucha importancia a este suceso. Sin embargo, cuando volvió a trabajar otra vez, en el turno de la noche, se dio cuenta que casi todos los automovilistas le daban propinas. Y si bien es normal que varios te den, aún así te las debes de ganar limpiándole los vidrios o echándole aire a las llantas. Pero muchos de estos, al querer hacer su trabajo, le decían que no, que así estaba bien, pero igualmente les daban buenas propinas solo por cargarle gasolina. Y este tipo de hechos empezaron a hacerle ruido en la cabeza, por lo que empezó a pensar seriamente en la propuesta de aquella bruja. Mientras más pasaban los días, mejor parecía irle. Así que, cegado un poco por la ambición, decidió hacerlo. Un par de días después, iba pasando un niño en bicicleta a las 5 de la mañana. El transporte público aún no empezaba a rondar, por lo que decidió detenerlo. Le preguntó que si iba rumbo al trabajo. El niño tendría unos 8 años de edad, aproximadamente. Este le respondió afirmativamente, por lo que le ofreció compartirle un sándwich que tenía, ya que según sus palabras, no tenía mucha hambre y le podía dar la mitad. El niño, inocentemente, aceptó su propuesta y se orilló en su bicicleta para comer. En ese momento, la bruja ya le había dicho una forma, la cual no me explicó, en la que podía contactarla cuando tuviera una presa, por lo que le dijo al niño: espérame un momento acá, iré por unos refrescos para tomar. Así que el niño, inocentemente, se quedó esperando. Este hombre iba rumbo al lugar donde podría contactar a la bruja, cuando algo en su interior le impidió que lo hiciera. Tal vez fue el remordimiento o el miedo a que la bruja luego quisiera obligarlo a realizar cosas peores. El caso es que mejor se regresó, pero ya no encontró al niño. Al parecer, ya se había ido. Por un momento sintió un doble alivio, ya que por un lado, el niño quedó sano y salvo, y por el otro, si hubiera decidido llamar a la bruja y se hubiera dado cuenta de que no había ningún niño, seguramente se hubiera enojado bastante. Y quién sabe qué hubiera podido hacerle por mentirle y hacerle perder el tiempo. Debido al miedo que sintió por lo mismo, decidió ausentarse durante varios días al trabajo. Al volver, todo estaba tranquilo y sin ninguna novedad.
Esa bruja jamás se le volvió a cruzar por su camino, aunque sí quedó muy arrepentido por el simple hecho de que la idea de vender a esa pobre criatura la haya pasado por la cabeza. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra pacto siniestro para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.